Vamos a calcular la energía de un condensador cargado de capacidad C, utilizando un modelo mecánico sencillo que supone llevar carga positiva, por ejemplo, desde la placa de bajo potencial a la placa de alto potencial, acumulando energía que después utilizamos cuando haga falta. Como visteis en el laboratorio, en la práctica de carga y descarga de un condensador en serie con una resistencia, necesitamos una batería, una fuente, que establezca esta diferencia de potencial y que genere esta redistribución de cargas. Si Q y delta de V son la carga acumulada y la diferencia de potencial entre armaduras, una vez acabado el proceso, podemos entender el proceso como un conjunto de etapas en donde en cada intervalo de tiempo diferencial de t se transfiere una carga entre armaduras diferencial de Q y se acumula una energía que es proporcional a esa carga transferida y a una diferencia de potencial que también va aumentando desde 0 hasta la diferencia de potencial final. Por supuesto, las cargas no están brincando de una armadura a otra. Aquí tenemos un esquema del proceso en etapas, el tiempo fluye en esa dirección y efectivamente vemos que inicialmente la carga acumulada es 0, la diferencia de potencial es 0 y la energía es 0. Y al cabo de un tiempo el condensador está cargado con una carga Q, una diferencia de potencial que es la que tiene la batería, y se ha producido este proceso en etapas en donde, en cada intervalo de tiempo hay una carga transferida diferencial de Q entre armaduras. La primera transferencia nos supone una acumulación de energía, puesto que la diferencia de potencial es 0, pero una vez que hemos transferido esa carga a la armadura, tenemos ya una diferencia de potencial entre armaduras, con lo cual cuando transferimos la siguiente carga, ya sí ahora se acumula energía, que es igual a esa carga transferida por la diferencia de potencial que tenemos en ese instante. Y eso ocurre hasta que el condensador se carga completamente. Si nos fijamos en un instante genérico cualquiera, en donde tenemos una carga acumulada que es n veces la carga diferencial y que llamamos Q minúscula, y ahora de pronto transferimos otra carga diferencial con una diferencia potencial que ahora es Q partido por C, acumulamos ya una energía que es esta que veis aquí. La energía total acumulada durante el tiempo t, será la suma de todas estas energías acumuladas en cada etapa. Una suma que es una integral desde la situación inicial de carga 0 hasta la situación final de carga Q. Si llevamos el valor de la energía acumulada en el instante genérico la integral e integramos, obtenemos ese valor que veis ahí, que podemos expresar también en función de la carga y la diferencia de potencial y la capacidad y diferencia de potencial, si recordamos la relación entre capacidad y esas magnitudes. En nuestra página de proyectos de Click on Physics que hace nuestro alumnado, existen varios proyectos relacionados con los condensadores. En particular, me parece muy interesante ese que veis ahí, que replica uno de los primeros dispositivos para acumular carga desarrollado en la Universidad de Leiden, la botella de Leiden. Franklin modificó este dispositivo porque se dio cuenta de que no necesitaba una botella, simplemente agrupando placas de vidrio y placas de metal podía acumular carga, lo que se denominan vidrios de Franklin. Franklin utilizó varios de estos vidrios para acumular mucha energía intentando asar un pavo. Lo que recibió fue una descarga eléctrica y escribió: intentaba asar un pavo y casi mató un ganso.
Bueno, podemos también obtener la energía electrostática de un único conductor cargado si consideramos pues la expresión que hemos obtenido para el condensador y hacemos pues que la otra armadura esté en el infinito. En ese caso, la expresión que obtenemos depende de la capacidad de ese único conductor, y el potencial que aparece ahí pues sería el potencial en la superficie de ese único conductor. Por ejemplo, pues si el condensador es esférico, la capacidad que tendríamos que utilizar sería ese valor en esa expresión, en donde A, pues recordáis que era el radio de ese único conductor esférico. Bueno, finalmente vamos a calcular la energía del campo eléctrico tomando, pues el ejemplo sencillo de la capacidad del condensador plano que tuvimos en algún apartado anterior. Este es nuestro condensador, dos placas de áreas S mayúscula separados por una distancia D minúscula. Están cargados, como veis, con una densidad superficial de carga sigma, positivo o negativo, y el campo eléctrico pues tiene esa expresión, va de la placa positiva a la negativa. La diferencia potencial la hemos calculado, valía sigma d partido por sin sub 0, o bien el campo por la distancia entre armaduras. La capacidad hayamos obtenido para un condensador plano este resultado, área, constante dieléctrica del vacío, partido todo eso por la distancia entre armaduras. Y si ponemos la expresión de la energía del condensador en función de la capacidad y la diferencia potencial, y ahora pues sustituimos, pues por ejemplo, la capacidad de este condensador plano, la diferencia de potencial en función del campo, vemos que se simplifica una de las distancias, obtenemos esa expresión para la energía asociada al campo entre las armaduras de un condensador plano. Si dividimos esa expresión por el volumen en donde está nuestro campo eléctrico, sería pues el área por la altura de ese paralelepípedo, obtenemos esta expresión que podemos asociar a la energía del campo eléctrico por unidad de volumen, medida en julios metro cúbico. Y aunque lo hemos obtenido para el caso del campo en las armaduras, entre las armaduras de un condensador plano, podemos utilizarla en otras situaciones pues más complejas. Bueno, finalmente tenéis aquí la prueba voluntaria de teoría asociada a este tema. Son dos cuestiones de años pasados. Tenéis el PDF en nuestra telemateria de la Universidad de Vigo, y para resolverla, pues podéis hacer uso de las notas que os damos al principio de curso, de este mismo vídeo, y por supuesto pues de las soluciones de las pruebas voluntarias de años pasados asociadas a este tema.